Saludos a todos. En el día de hoy vamos a ver un video nuevo sobre neurotransmisores. Acuérdense que hemos ido alternando entre patologías relacionadas con el vaso y neurotransmisores. Para ponerlos en contexto, habíamos visto aquellos neurotransmisores de moléculas pequeñas como la acetilcolina, glutamato, el GABA, lo que era otros que son de células pequeñas como la dopamina, etc. En el día de hoy vamos a ver de algunos neurotransmisores, o sea, péptidos neuroactivos que están en la parte de moléculas más grandes. Incluye también en esta parte lo que es la sustancia P, pero no la vamos a ver hoy, la vamos a dejar cuando veamos más profundamente la vía de sensibilidad, lo que es dolor, temperatura y estimulación sexual. Esa la vamos a dejar para ese momento, aunque hoy tocaremos la vía de dolor porque estamos hablando prácticamente de dolor. Hoy vamos a ver la beta endorfina, las endorfinas, la encefalina, que son péptidos neuroactivos que prácticamente le llaman hormona de la felicidad. ¿Por qué? Por su relación con la secreción de estas endorfinas que dan un estado de ánimo, ayudan a lo que es el ciclo circadiano, a lo que es a mitigar el dolor. Por eso mencionaremos qué es el dolor en el día de hoy, en este video, a grandes rasgos. Y vamos a ver, aquí tenemos el aguacate, uno de los alimentos que tiene unos aceites muy formidables. Además contiene altos contenidos de estos precursores de la que son las endorfinas, las encefalinas, estas que se producen a nivel del hipotálamo y la hipófisis, o llamado también lo que es la pituitaria, esta glándula pequeña. Vamos a ver dónde se encuentra y algunas funciones de ella fundamentales en este video el día de hoy. Así que vamos a ir adelante con el video. Bien, pero ¿qué temas veremos? Puse concepto de neurotransmisor, pero ya sabemos que el neurotransmisor, ya para explicarlo de una vez, es aquella parte, es una de las formas de comunicarse las neuronas, es la transmisión química. Recuerden que hay una transmisión eléctrica, hay una transmisión química que usa neurotransmisores. Es una molécula de diferentes tipos, como la hemos hablado, que se establece la comunicación segregada por la neurona presináptica, aceptada a través de receptores en la neurona postsináptica, y se continúa la transmisión. Solo un recordatorio de hueso esfenoide. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra en la silla turca la hipófisis. Vamos a lo que es la hipófisis. Que es dolor y sus tipos, hipófisis, hipotálamo y áreas de interés. Vamos a mencionarlo. Recordatorio de la clasificación de los neurotransmisores para ver dónde caen estas endorfinas en el día de hoy. Como les decía, péptidos neuroactivos, moléculas grandes, receptores y vías de dolor, nociceptores. ¿Por qué? Porque tiene una gran relación con los nociceptores, como es la sustancia P, porque ahí se inicia el dolor y estas hormonas ayudan a mitigar estos dolores que se producen. Relación entre las endorfinas, encefalinas y sustancia P, es lo que les vengo mencionando. Y aquí tenemos una muestra de esas caritas felices, porque le llamamos la hormona de la felicidad. Esos emojis mostrando alegría y felicidad. Cuando no hay dolor, hay felicidad. Cuando hay dolor, hay angustia y prácticamente desaparece esa felicidad que tenía. Así que vamos a ir adelante con lo siguiente. El hueso esfenoide es solamente aspectos de interés neuroquirúrgico, y ponemos aquí lo que es la silla turca, esta que está aquí. El hueso esfenoide es el hueso de la base del cráneo, impar, que pertenece al neurocráneo, de forma general, y tiene alas menores, alas mayores. Prácticamente está ubicado aquí, en ese corte sagital de lo que es el cráneo, y visto una vista un
corte transversal quitando la tapa, ahí sería la silla turca. Ahí se encuentra la hipófisis, esta glandulita que se encarga de producir tantas hormonas. Vamos a ver cómo tiene una porción anterior, la de la hipófisis, la parte media, y un lóbulo posterior que sería la neurohipófisis. Pero bueno, ya era hablando del hueso efenoide. Este hueso tiene agujero óptico, agujero redondo, agujero oval, los cuales sirven para el paso del nervio, las ramas del nervio trigémino y otras estructuras más que no vamos a ampliar. Solamente era mencionarlo al hueso efenoide. Hay videos anteriores sobre el hueso efenoide y su relación con la hipófisis, y les muestro su cercanía a lo que es la cavidad nasal. Esta es la parte del aspecto interés neuroquirúrgico, porque la hipófisis puede tener adenomas hipofisarios, pequeñas tumoraciones benignas que pueden ser resueltas a través de la vía nasal, atravesando el seno efenoidal, y se llega a la silla turca. Es una vía, un instante lo menciono como ajeno al tema, pero formando parte del tema porque lo puse para eso. Entonces vamos a seguir adelante con lo siguiente. El diencéfalo. ¿Qué pasa? Que vamos a mencionar el hipotálamo, que es otra área que se encuentra relacionada, ese hipotálamo, con la producción de estas hormonas, de estas encefalinas, de estas endorfinas. Es lo que sería el diencéfalo. El diencéfalo incluye a lo que es el epitálamo, al tálamo y el subtálamo. Esos tres elementos forman lo que es el diencéfalo, y ahí está contenido el hipotálamo. Es un centro regulador neuroendocrino de la homeostasis, termorregulación, osmorregulación y emociones. Tiene una zona medial, este hipotálamo dividido por el fornix. El fornix es una estructura que divide a ese hipotálamo en una parte medial y una parte lateral. Zona medial y lateral. Y lo separa el fornix. Tiene núcleos laterales, por ejemplo, como los núcleos laterales de hambre y sed, núcleos laterales mediales, como serían núcleos paraventriculares mediales, y que tiene que ver con las emociones y la oxitocina. ¿Qué pasa? Que esta oxitocina que se segrega en la hipófisis, lóbulo posterior, ya es formada y enviada al lóbulo posterior de la hipófisis, donde se segrega. Es importante. Y los núcleos mediales, sueño, temperatura y memoria. Esto es un comentario general sobre lo que es el hipotálamo, para tener en cuenta núcleos importantes que este hipotálamo lo vamos a estudiar futuramente como estructura, y volveremos a retomar su función. Esto es general, ¿por qué? Porque estos núcleos fundamentalmente son los que tienen de la hormona ADH, que es la hormona antidiurética, también pertenece al lóbulo posterior de la hipófisis, lo vamos a mencionar seguidamente. Ok, ahora bien, ¿qué es el dolor? ¿Qué pasa? Cuando el dolor es un síntoma, recordar que existen en semiología los síntomas y signos. Los signos, por ejemplo, la ictericia, una piel pálida en cuanto a la anemia, una erupción en la piel, esquimos y hemorragia, como venimos estudiando. Esos son signos. Ahora, ¿qué pasa cuando es un síntoma? Es algo que el paciente lo refiere. Puede tener algunos aspectos que recuerden que ese paciente tiene dolor. Para eso existen las escalas que le vamos a mostrar, sobre todo el FACE, la que contiene el FACE, la escala EVA, que muestra que además de que el paciente está sintiendo dolor y te lo dice, tú lo ves en su cara, lo ves en su comportamiento, porque no es fácil, no es soportable. De acuerdo, de 1 a 10, el 9, por ejemplo, el paciente va a tener un aspecto de dolor. Es una sensación desagradable debido a un estímulo doloroso. Puede ser neuropático, vamos a ver la clasificación, puede ser asociado a articulaciones, puede ser a otros aspectos, migraña, etc.
por un daño tisular. Doloroso por un daño tisular, proceso muy complejo y fundamentalmente muestra de supervivencia. ¿Qué quiere decir? Que el dolor es como prácticamente un mecanismo de defensa. Así como lo es la fiebre, el dolor también nos muestra, nos da a entender cuando se concientiza a nivel del tálamo y del cerebro que hay algo que nos está haciendo daño y debemos eliminarlo o alejarnos de él. Ese es el dolor. El dolor puede ser de varios tipos, relacionado con la migraña, por ejemplo, migrañoso, dolores lumbares, dolores de tipo orgánico, en órganos como intestino, estómago, etc. Donde quiera que se produzca un dolor, se transmiten esas señales de dolor y son interpretadas, y ahí viene el mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa fundamental. Ese es el dolor. Hay varios tipos, se estudian en la semiología. Por ejemplo, ¿qué tipo de dolor y la escala de dolor? Está el dolor nociceptivo, que es el que vamos prácticamente hoy, las endorfinas, estas que son las endorfinas y las encefalinas, tienen una relación muy importante con este tipo de dolor. Por eso lo pusimos en primer lugar, el nociceptivo, que viene a través de la médula, a través de tipos de neuronas hacia el centro, que son analizadas a nivel del tálamo, núcleo del tálamo y la corteza cerebral. Está el dolor neuropático, sobre todo asociado a daños neurológicos, daños de nervios, etc. Y tiene otros signos asociados, pero bueno, lo estamos poniendo como clasificación. Está el dolor psicógeno, lógicamente, a veces hay una interpretación mayor de lo que es el dolor y se suman otras espinas irritativas a este dolor y aumenta mucho más el dolor. Está el dolor agudo y el dolor crónico. Dolor agudo, por ejemplo, un cólico nefrítico. Dolor crónico, por ejemplo, la colitis ulcerativa, una lesión de piel que molesta y se mantiene por el tiempo, etc. Ese sería el dolor crónico. Y dolor secundario relacionado a cáncer, por ejemplo, los órganos cuando están inflamados, destruidos, etc., transmiten constantemente como mecanismo de defensa y de aviso un tipo de dolor específico. Está el dolor musculoesquelético, asociado a dolores, sobre todo el lumbar bajo, que es uno de los más frecuentes. Está el dolor abdominal y está el dolor por neuropatías y vasculares. Entre los vasculares está la cefalea migrañosa, por ejemplo, que son por compresión o constricción o pasoconstricción de arterias que irrigan en la parte del cerebro, hemicraniana, por ejemplo, y dan la migraña, además del dolor, está acompañada de otros signos, etcétera, lucecillas en la vista, etcétera, trastornos de la visión de ese lado, etcétera. Esto es importante porque todas estas tienen relación con estas encefalinas. Cuando tratamos de producir o aumentar la secreción de estas encefalinas o de estas endorfinas, vamos a mitigar, porque estas endorfinas, estas sustancias son opioides. Opioides quiere decir que su molécula, etcétera, son parecidas a estas sustancias opioides que se usan para mitigar el dolor, anestésicos, etcétera, para evitar dolores. Y son secreción natural de nuestro cuerpo para que nos protegen contra estos tipos de dolor. Estos prácticamente son los tipos de dolor, pero eso se los ponía para tener una idea. Ahora bien, ¿cuál es la escala de dolor? Hay varias escalas de dolor. Simplemente, por ejemplo, usted puede decir la escala numérica de 0 a 10. Usted le pregunta al paciente, de 0 a 10, ese dolor, ¿cómo lo pones de 0 a 10? 1, no es tanto dolor. 9, sí, es un dolor que prácticamente ya cae en el aspecto de insoportable, porque es demasiado, dependiendo del lugar donde esté el dolor. Está la escala EVA analógica, que permite una evaluación más exacta del dolor, porque se asocia con, por ejemplo, con los face, o sea, lo que vemos en la cara del paciente. Y va de 0 a 10, pero además vemos la carita hasta del verde claro hasta el rojo oscuro, pasando por lo que es el rojo clarito y el rojo oscuro, que ya sería comparativo con el 10. Los colores van aumentando. Y la fascia, aparte de que se da colores,
Aquí vemos la fácil, como lo muestra, como escala de risa si no hay dolor, y aquí de tristeza y pesadumbres si hay, las ve prácticamente mucho dolor. Esta es la escala EVA, analógica del dolor, escala Wong Baker, que sería la que se usa en dibujo de caritas para valorar el dolor asociado. Y está la escala de dolor de McHill, que utiliza datos clínicos. O sea, además de estas caritas y de los números, el paciente se señala el área de dolor, si es un dolor lumbar, un cólico nefrítico, se asocia a signos meningios, por ejemplo, se asocia a enrojecimiento de la piel, se asocia a signos de edema e inflamación, se asocia a impotencia funcional, se asocia a deformidades de articulaciones, etc. O traumatismo. Quiere decir que ya esta es la más que se usa con otros signos asociados, pero de la simple a la compleja. Son las escalas de dolor que se usan en la clínica, en la emergencia, por ejemplo. El hipotálamo. El hipotálamo segrega, y la hipófisis, vamos a ver la dos. El hipotálamo, que está a ambos lados relacionado con el tálamo, a ambos lados de lo que es el ventrículo, el tercer ventrículo, y les he hablado del fornix, ese fornix que está aquí, este fornix que divide ese hipotálamo en lateral y medial, como les decía. Este es el fornix, viéndolo ahí, este es el tercer ventrículo, este es el tálamo, esta es la hipófisis, aquí vamos a verla ahora, esta es la hipófisis, a ella vamos a dedicarle una partecita sola a ella, que segregan la beta endorfina y la beta lipotropina, que son precursores de esta sustancia, y la adenocorticotropina, ACTH, que la ACTH la segrega fundamentalmente, lógicamente, el lóbulo anterior de la hipófisis, estimulada factores liberadores a nivel del tálamo, del hipotálamo. Eje hipotálamo hipofisario. Hipotálamo hipofisario. Recuerden que aquí hay un sistema porta hipofisario, parecido al sistema porta hepático, y que se segrega, y los factores liberadores van hacia el lóbulo anterior para segregar esas hormonas, y en el caso del lóbulo posterior, ya las hormonas, por ejemplo oxitocina y ADH, son formadas y la llevan ya para segregarla a nivel del lóbulo posterior de la hipófisis. ¿Ok? Este es el tracto hipotálamo hipofisario que hemos hablado: eje hipotálamo hipofisario, los núcleos paraventriculares y supraópticos, y el núcleo arqueado. Este núcleo arqueado. Todos están aquí a nivel, hay muchos núcleos. Yo le digo que el hipotálamo hay que estudiarlo a él solito, es una clase para él por su complejidad de núcleo y función. No lo vamos a tocar ahora. Esto es lo que vamos a ver ahora. Ahora bien, la hipófisis. La hipófisis, que lógicamente, llamada también pituitaria o la reina de las glándulas endocrinas, que se encuentra ubicada, lógicamente, tiene lo que es un infundíbulo y tiene un lóbulo anterior llamado adenohipófisis, un lóbulo medio y un lóbulo posterior llamado neurohipófisis. ¿Qué pasa? Vamos a ver que en el lóbulo anterior tenemos varias hormonas y las endorfinas. Las endorfinas y sus precursores se segregan en el lóbulo anterior. La FSH, la FSH o luteínica o folículo estimulante, la ACTH, adenocorticotropa hormone, la TSH, tiroide estimulante hormone. Recordar que esta es la que va al tiroide para estimular la producción y secreción de la T4 y la T3. T4 que se convierte en T3 y es la activa. La hormona de crecimiento y la prolactina. Muy importante. Estas son las que segrega el lóbulo anterior de la hipófisis. El lóbulo medio está en estudio. Tiene una relación también con estas beta-endorfinas y las proendorfinas que se producen. También está descrito que el lóbulo medio, otros autores hablan de muy desarrollado en los animales, por ejemplo, reptiles, que se adaptan, que se camuflajean, que cambian de color. Bueno, eso está planteado en la literatura.
y el lóbulo posterior que segrega la ADH, ya mencionado anteriormente, y la oxitocina. Esta ADH que tiene una relación muy importante con el sistema renina-angiotensina-aldosterona system, muy importante a nivel renal para lo que es el control del agua, y la oxitocina, que tiene una relación muy importante, tanto actúa como precursora de la lactancia materna, y además también la oxitocina para el embarazo, para lo que es la parte, para estimular el trabajo de parto, etcétera, en el embarazo. La oxitocina es el lóbulo posterior de la hipófisis. Esto lo hacemos como recuento porque en realidad, hablando de estos aspectos, sería muy fácil decir que la endorfina y la encefalina tienen una relación con el estado de ánimo, etcétera, y ya terminamos el tema. Es bueno adornarlo con algunas cosas importantes para que los alumnos sepan de dónde vienen las cosas y cómo se forman y su función. Ahora, la vía de dolor de temperatura, de dolor y temperatura, aunque también esta vía lleva estimulación sexual porque es nosoceptora, etcétera, y tiene relación con las endorfinas y la encefalina, por eso es que tiene relación con lo que es sexo y el amor y las ideas de amor y de buenas relaciones. Esta vía, lógicamente, tenemos receptores como terminales, lo que son las terminales libres de la piel, ¿no? Fíjense, tenemos aquí el Ruffini y tenemos aquí también a Krauss. Ruffini para temperatura, esta también para temperatura, sensibilidad, y esta de Ruffini para que sería el Krauss, que es para frío. Ahora bien, todas estas son receptores que se encuentran en la piel que forman parte de la vía de la neurona número 1 que llega hasta el asta posterior, que pasa por el ganglio espinal, que tiene neuronas pseudomonopolales. Solo hoy un repasito de esta vía, y cae en la neurona número 2 que está en el asta posterior, en la sustancia gelatinosa de Rolando, donde ya hay sustancia P como neurotransmisor que tiene relación con el dolor, y de ahí ya fíjense que aquí se cruza al otro lado, quiere decir que a través de la sustancia blanca anterior, aquí de la médula espinal, del fonículo anterior, se cruza al otro lado y va buscando el haz espinotalámico lateral, y por ahí prácticamente asciende como neurona número 2 hasta el tálamo, que sería por venir del cuello hacia abajo, llega al núcleo ventral posterolateral del tálamo, que ahí constituiría la neurona 3, que llega al área sensitiva primaria. Esto, si lo vemos en este corte, sería este que está aquí. Este es el espinotalámico lateral y el anterior, lateral y anterior. Estos son los espino cerebeloso posterior y espino cerebeloso anterior. Estos rojos no los vamos a explicar porque no es el momento. Simplemente puse esto para mostrar. Este es lo que es el asta posterior, donde están las distintas láminas de rexes para 1, 2 hasta las 7, y la 1 y la 2, que es el área más posterior de esta asta, que sería la sustancia gelatinosa de Rolando, donde hace contacto aquí al llegar, y ahí se inicia la neurona número 2 hasta, miren qué larga es, pasa por todo la parte de la médula, llega el tronco encefálico, bulbo, protuberancia, mesencéfalo, hasta llegar al tálamo. Y ahí, ¿qué pasa? Que en el tálamo está el ganglio espinal, que tiene neuronas pseudomonopolales. Pseudo, ¿por qué? Porque tiene el cuerpecito, un axón pequeño y una porción que es periférica, que viene desde los sensores, receptores, y una porción central que va a encontrarse con la neurona número 2 en el asta posterior. Sustancia gelatinosa de Rolando, el haz espinotalámico lateral, y llega al núcleo ventral posterolateral, y de ahí corteza sensitiva primaria. Estas terminaciones, Krauss y Ruffini, son los que reciben a nivel de la piel. Más internamente hay también sensores en los órganos internos para la parte autonómica. No nos vamos a meter, simplemente un repasito de esta parte. Ok, esta es la vía.
Vía dolor, temperatura y estimulación sexual. ¿Ves? Prácticamente el tálamo como codificador y procesador del dolor. Prácticamente lo mismo que le expliqué, lo que son la recepción pasa al asta posterior, se cruza, hay un fascículo que se llama el Lissauer, aquí el fascículo de Lissauer que entra, pasa uno o dos niveles superiores y se cruza. Esto es un poquito más profundo. La explicación vamos a darla bien profunda cuando hablemos de esta vía específica, temperatura, dolor, estimulación sexual, para explicarla más adelante. Solamente hoy les muestro las partes principales, cómo llega desde el exterior o de articulaciones o de órganos internos, cómo llega a llegar a la médula, cómo llega al tálamo, y recordar que si es del cuello hacia arriba, va a llegar al núcleo ventral póstero medial, y no al lateral. ¿Ok? Eso es importante. Ahora, encefalina y endorfinas. ¿Qué son? Fíjense que aquí está las endorfinas, aquí en este grupo. ¿Se coloca con quién? Con la oxitocina, que es segregada por el lóbulo posterior del hipófisis, la dopamina y la serotonina. Todas ellas, esta que tiene que ver con el mood, con el comportamiento, así como la dopamina y la oxitocina, estas endorfinas son prácticamente que son segregadas como placenteras, para de placer, de sentirse bien, alegre, feliz, por eso se llama hormona de la felicidad. Son neurotransmisores de moléculas grandes, péptidos neuroactivos, encargados de la recuperación física y mental. Ese es el concepto fundamental. Péptidos opioides que modulan el dolor, la temperatura, el hambre y las funciones reproductivas. Por eso que tienen una relación específica de un funcionamiento adecuado de los ovarios, etcétera, o de la red de testis a nivel de los testículos, para la formación adecuada de esas células reproductivas, y asociado a las sensaciones o instintos de lo que es relación de la pareja. Se activan de forma exógena por la morfina. La morfina, que se sabe que es una droga psicoactiva, etc., tiene una molécula muy parecida, estas que son las drogas, muy parecida a estas producidas internamente. Y por eso todos los estímulos, todos los que podemos hacer para aumentar la producción de estas sustancias, de estos neurotransmisores, endorfina y encefalina, nos va a hacer sentir bien. Vamos a dar métodos, vamos a dar más adelante en este video qué hacer para aumentar la producción de estas endorfinas y las encefalinas. Ahora bien, vamos a colocar entonces en el cuadro, vamos a colocarlas aquí. Ya habíamos estudiado esta, como les dije, quizá nunca estudiamos la aspirina, la ATP o adenosín-trifosfato, porque prácticamente no está reconocido como neurotransmisor, pero en realidad es el ATP, que es el que trabaja en lo que es la salida o entrada de iones y cationes a nivel de la membrana, etc. y otros procesos, en el ciclo de Krebs, etc. Ahora, los péptidos neuroactivos o moléculas grandes, ahí están los opioides, el péptido beta-endorfina, la metionina o encefalina, leucina y encefalina. Leucina, encefalina o metionina o metilencefalina. La endorfina y la nociceptina son estos elementos que están como moléculas grandes en el cuadro de neurotransmisores. Que aquí está también la sustancia P, que es la que vamos a estudiar cuando veamos la vía más profunda de dolor, temperatura y estímulos sexuales. Y está también, ya que estamos en el cuadro, los que son gaseosos, como el nitric oxide o óxido nítrico, que es un neurotransmisor gaseoso. ¿Ok? Vamos hasta ahí. Está en esta parte esto que estamos estudiando. Ahora, funciones de las endorfinas y las encefalinas. Control de la homeostasis. La homeostasis, ustedes saben que es el verdadero bienestar físico, psicológico, de todo tipo, que es el control
de control de líquido, control funcional a nivel renal, control a nivel de los pulmones, control a nivel cardíaco, todo el control, la homeostasis. Fíjense que no es hemostasis, que tiene que ver con la coagulación, es homeostasis. Regulación y control del dolor, estrés y respuesta inmune, importantísimo, proliferación celular, memoria y bellos pensamientos, amor y sexualidad. En esto, estas son un poquito como que están muy relacionadas, como ustedes ven, con la serotonina para la energía, la dopamina para el funcionamiento fuerte, para la fortaleza, y lógicamente está relacionada con el GABA, que también el GABA funciona como inhibidor, neurotransmisor inhibidor, que ya lo habíamos estudiado. Esto es importantísimo entenderlo porque tiene que ver con el ritmo circadiano, todo esto, lo que es las altas y bajas de sueño y vigilia. Por eso habíamos estudiado la serotonina, que tiene una relación muy importante con los núcleos del RAFE, con el centro activador reticular, muy importante. Por eso le estamos ahora con estas y les mencionamos los otros neurotransmisores. Péptidos neuroactivos, la beta-endorfina, lógicamente ya la tenemos, producida en el hipotálamo, muy relacionada con lo que es la productividad en el ser humano, muy importante. Son sintetizadas en el retículo endoplásmico grueso de las neuronas hipofisaria, lógicamente, en el lóbulo intermedio de esta también. Se habla del lóbulo intermedio de la hipófisis, también como productora de esta sustancia. El núcleo y el nuclear 4, habíamos visto el núcleo 4, lo mencionamos, del hipotálamo, muy importante. Núcleo 4 del hipotálamo. Estos son los péptidos neuroactivos. ¿Y se producen dónde? En el hipotálamo. Estas beta-endorfinas, fíjense que es como decir igual o molecularmente a la morfina. Entonces, péptidos activos, lógicamente recordar que los péptidos activos son el ACTH, que es adenocórticotropina, para estimular directo a la hormona suprarrenal, a la glándula suprarrenal, y están las beta-lipotropinas, que está lo que es la lipotropina Y, esta, la gamma, y está la beta-endorfina, que lógicamente el hipotálamo, sustancia gris periductal y otras regiones como células, la parte monoaminérgica o noradrenérgica del tronco encefálico. Esto es una relación muy importante, que estas se forman, van en vesículas como siempre, y se segregan como otro tipo de hormona por exocitosis, y se segregan y prácticamente va a dar lugar a los péptidos activos, ACTH y la beta-lipotropina. Estas son las formas más bien que se segregan estas beta-endorfinas, que van a terminar en endorfinas, ya como ejecutora directa de las sensaciones en el cuerpo humano. ¿Qué es entonces la endorfina? Lógicamente, ahora ya cayendo, son polipeptidos largos, precursor la lipotropina B. Por eso le ponía aquí la beta-lipotropina como precursor. El principal precursor se llama la pro-opio-metalocortina. Es sintetizado en la glándula hipófisis. La propiomelanocortina. Ese nombre es un poco largo, pero para que sepa. En la glándula hipófisis, la glándula pineal, la metemos aquí la pineal, recordar pineal, melatonina. En la melatonina, que es lo contrario de la serotonina. Serotonina te activa, la melatonina te duerme. Lo contrario. Y estas son formadas por secreción formadas y secretadas en respuesta a resultados diferentes. Por ejemplo, homeostático, depende del estado del cuerpo, actividad física, estimulación sensual, estrés y dolor. Esto es importantísimo, la secreción. Por eso vamos a dar los métodos, la forma de estimular la secreción de esta endorfina para que estimule o contrarreste
las espinas irritativas de dolor que tanto nos preocupan y tanto nos molestan. Aquí está otra imagen de lo que es el hipotálamo y respecto a la hipófisis. Está una relación anatómica, neuroanatómica muy importante entre esas dos partes: el hipotálamo, el tálamo y la hipófisis. Ahora, las encefalinas, que es un prepropéptido de preproencefalina A, producidas por estructuras derivadas del rombencéfalo. Recordar que el rombencéfalo es una de las estructuras que se formaron en el embrión. Recordar que estaba en lo que sería el telencéfalo, rombencéfalo y mielencéfalo. Y de rombencéfalo estaba el telencéfalo y prácticamente el mielencéfalo, que el mielencéfalo da lugar al bulbo y la médula espinal. Eso es embriología. Fíjense que es importante, cuando se dice rombencéfalo, viene de lo que es la parte de cerebelo, la parte de lo que es el cuarto ventrículo. Rombo, viene de rombo, fosa romboidea, para que tengan una idea de dónde viene eso. Ahora bien, la hipófisis, el hipotálamo, el rombencéfalo, estas estructuras segregan vesículas cargadas de proencefalina y se transportan por un mecanismo axonal y son segregadas como péptidos activos metionina y leucina. De ahí el nombre entonces de metencefalina y leuencefalina. Estos son los productos finales de la producción de estas encefalinas. Entender las encefalinas no es como entender la acetilcolina, que es fácil. La acetilcolina, usted sabe, ciclo de Krebs, toda la cosa, la acetil-CoA, es más fácil. Las encefalinas es un mecanismo un poquito más oscuro, igual que las endorfinas. No es como el glutamato, no es como el GABA, que es la descarboxilación del glutamato. Muy fácil, o sea, es una cosa que es un poquito más aérea, como se dice, más en el aire. Pero bueno, esta es una explicación bastante. Y le ponemos aquí risoterapia porque eso es una de las formas más importantes de producir estas encefalinas. La risoterapia, la alegría, el buen humor, buscar los chistes, reírte. Por eso se dice que cuando te ríes, cuando eres feliz, los órganos funcionan mejor. Van menos contra la pared, como se dice. Fluyen, filtran, laten, respiran mejor. Las células funcionan mejor. Todo funciona mejor con la alegría y la risoterapia. Por eso lo pongo ahí, esa lapidita. Ahora, ¿qué hacer para aumentar la endorfina? Ya las imágenes lo dicen por sí solas, aunque vamos a mencionar ejercicio, contacto con la naturaleza y la música buena, música que no sea tan estridente como se dice, una música. Prácticamente también se habla del chocolate negro. Ok, vamos a ver que practicar ejercicio físico como correr, el yoga o pilates, también se llama, es importante. Escuchar música, dormir bien, es importante, las 8 horas, de 7 a 8 horas de sueño, cumplir con el ciclo circadiano, es importantísimo. Reír y la alegría es importante. Disfrutar un hobby, consumir chocolate oscuro con un mínimo de 70% de cacao. Miren para allá, es interesante el chocolate. Tiene otros aspectos negativos, ok, pero estoy hablando de la parte positiva. Y quien le busque la negatividad, correcto, pero estamos en la parte positiva. Tener relaciones sexuales, importantísimo. El buen comportamiento normal, fisiológico, que Dios nos ha dado, para decirlo así. Dar y recibir mucho cariño, meditar y hacer yoga, conectar con la naturaleza, importante, y ser agradecido. Todo esto va en la parte biopsicosocial, porque fíjense que el verdadero concepto de salud no es la ausencia de enfermedad, sino que es el verdadero equilibrio biológico, psicológico y sexual. Por eso,
biológico, psicológico y sexual, de todo tipo. Es un balance increíble, biológico, psicológico, social, sexual, de relaciones con las demás personas. Eso es lo que nos da este estado adecuado y ayuda a la homeostasis, como les decía, y mantiene la producción adecuada de estas hormonas. Variantes para tratar el dolor. El dolor, como decíamos, antes de caer en la parte más natural para aumentar esta producción de hormonas, medicamentos como los AINE, los no esteroideos, antiinflamatorios, el GABA, muy importante, recordar que el GABA, el ácido gamma amino butyric acid, lógicamente, es un neurotransmisor inhibitorio que ayuda a mitigar el dolor. Cuando hay dolores crónicos, neuropáticos, etc., se usa el GABA, las dosis adecuadas que te indique tu médico. Terapias cuerpo-mente, lógicamente en esto trabaja mucho Deepak Chopra y otros muchos que estudian lo que es la relación, entender el cuerpo-mente, la relación de la mente con tu cuerpo. Ahí están los ejercicios yoga, ejercicios de concentración, etc. Terapia bioeléctrica, importante, fisioterapia, ejercicios específicos dirigidos, intervenciones médicas como bloqueos y acupuntura, de todo esto. Aquí está el cuadro, como manejo del dolor, va desde medicamentos, neuroestimulación, medidas físicas de la ergoterapia, procedimientos quirúrgicos, bloqueos, etc. Inclusive se puede llegar a bloquear un nervio quirúrgicamente, medidas psicosociales de rehabilitación, anestesia local o neurolisis. Neurolisis tiene una relación muy relacionada, puede ser a través de inyecciones, bloqueadora, neurolisis, dañando un nervio porque hace falta y posible no desaparece el dolor, y procedimientos quirúrgicos, eliminando la causa del dolor. Esto es importante, todas las variantes que se pueden usar para eliminar un dolor cuando ya las hormonas no dan abasto. Tipos de analgésicos. Están los AINE, como les decía, inhiben la prostaglandina, actúan a nivel de los nociceptores, por eso les decía, opiácicos débiles o menores que actúan a nivel de los nociceptores, opiácicos mayores que ya van a lo que es a nivel central, fármacos ayudantes como antidepresivos, puede ser la mitriptilina, por ejemplo, se usa como antidepresivo, pero tiene un efecto que ayuda a mitigar esos dolores crónicos o inflamaciones crónicas. Corticoides, ansiolíticos, relajantes musculares, ya sea periféricos o centrales, como el diazepam, todas las benzodiazepinas también, etc. Y aquí está un cuadrito de diclofenato, aceclonafenato, ketorolaco, ketorolaco, el ibuprofeno, la fluviprofeno, etc. Meloxicam, piroxicam y otros, que la indometacina, que pueden usarse como antiinflamatorio, prácticamente, como antiinflamatorio, y a la vez mitigan el dolor. Más nombrado sería el ibuprofeno, que es uno de los que más se usa, el naproxeno, diclofenato, y el meloxicam, el piroxicam está un poco apartado ya de lo que es del uso prácticamente farmacéutico, etc. Ok, yo creo que le quería mencionar que eran las endorfinas, estas hormonas que le llaman neurotransmisores u hormonas de la felicidad, porque ayudan a mitigar el dolor, sobre todo el dolor nociceptivo. Y entonces nada, gracias por verme. No les mencioné al principio nada sobre compartir, sobre suscribirse, pues todo eso está funcionando y estoy contento. No olviden que puede valorar los Super Sans y por favor convertirse en miembro del canal.
Por eso vamos a terminar con esta frase, que siempre hay que encontrar el tiempo para agradecer. Agradecer te hace sentirte bien. Cuando agradeces algo, cuando agradeces a las personas que hacen una diferencia en tu vida, estás siendo agradecido, tendrás un feedback muy bueno y muy adecuado, sobre todo para este tema. Te dará tranquilidad, has pagado psicológicamente y socialmente con esa acción positiva que tuvieron contigo. Por eso yo siempre pongo mi frase, cuando leo una frase que me gusta, que es puesta positiva, frases positivas para desarrollarse, yo también agrego la mía, como siempre, y les pongo que nuestros buenos profesores merecen agradecimiento y merecen ser alabados, pues son nuestros facilitadores en nuestra formación. Han trabajado para transformar nuestro futuro. Quiere decir que esta frase es mía, pura, y siempre la asocio a frases que veo en internet. Pero para que sepan de qué forma yo pienso y de qué forma es importante pensar. Así que nada, nos vemos en un tema posterior, más adelante. Y nos vemos entonces en este canal que ustedes saben que es de ustedes.